Ay, está padrísimo. Sí, aparte del reto técnico de pues monitorear todo porque no tienes un productor que te esté revisando, entonces tengo que monitorear el tiempo de la cámara acá, el audio acá, que todo esté grabando, pues también traigo los audífonos, cualquier detallito, Lo lo escuchas y lo escucho y paras. sabemos Claro. qué onda. Pero bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast, El Arte de Ser. Hoy estoy muy contento de estar con Tere Alcántara. ¿Cómo estás? Hola, Jos. Bien, gracias por la invitación. Muy agradecida, en verdad, porque me hayas invitado. Yo sé que, pues, es un espacio que muchas personas pueden aportar a través de lo que tú haces y, bueno, pues me siento honrada de que me hayas considerado. No, hombre, gracias a ti por venir y aprovechar este espacio lo máximo posible. Algo que se me Gracias. hace bien interesante y que comparto mucho contigo es como esa habilidad de hacer equipo. Y ahorita justamente platicábamos de la interacción que tienes con tu equipo en La Papaya, que para la gente que no te conozca, tienes un programa de radio del De siglo miles de años. anterior. Ya me sentí muy rupestre, pero sí. Desde que se inventó la radio está La Papaya posicionada en Querétaro y tiene una interacción bien interesante. ¿Cómo se ha dado esa interacción? ¿Cómo es trabajar en equipo con ellos, integrarse? Digo, desde el principio, ¿cómo fue este es tu equipo y te vas a trabajar con ellos? ¿Cómo fue esa parte de trabajar en equipo? Gracias, Jos. Pues sí, es un programa que tiene un poquito más de 20 años. Yo entré después. Lo inicia Jos y David, no con el concepto como tal de la papaya. Después va modificando, se queda como la papaya, porque era un concepto que venía de México, de Okay. Examéxico, de la cadena. Entonces se tropicaliza a Querétaro, ellos hacen todo para que pues las secciones estén más adecuadas a lo que nosotros estábamos acostumbrados a escuchar en radio. Y después vienen varios cambios, ¿no? Entran locutores, salen locutores. Jos es el único que se ha mantenido desde los orígenes del programa. Y después de un tiempo, pues David se fue, hizo televisión y yo tenía mi cabina normal. O sea, yo hacía cabina con otros compañeros, hacía cabina sola, hacía suplencias. Y un día, una de las chicas, que es Mónica Rodríguez, a quien le mando un saludo, la guapísima Mono, que más es súper buena onda, Mono decide salir del programa y me dicen, oye, pues ¿quieres venir? Yo ya hacía suplencias de vez en cuando en La Papaya, pero muy esporádico. Pues va, y empecé a meterme. Yo siempre dije, a ver, yo no soy buena para dar noticias, a mí la parte política no es lo mío, porque en ese momento, pues yo estaba un poquito más joven, poquito, no tenía tanta madurez en muchas situaciones y yo lo que quería pues era hacer algo que no me comprometiera a lo que yo no tuviera la capacidad de responder. Entonces empecé pues con mi personalidad, aportando lo poquito que podía hacer, pero como ya conocía a José y a David, porque tenemos casi el mismo tiempo juntos, más de 24 años Okay. juntos, entonces fue muy fácil acoplarnos a trabajar. Y como todo, ¿no? De repente hay días buenos, hay días malos, la convivencia en ocasiones es excesiva, pero y genera problemas como cualquier grupo de amigos o cualquier familiar, pero lo vas también resolviendo sobre la marcha, porque al siguiente día tienes que estar ahí y te tienes que presentar y de buena cara, porque no nada más es tu trabajo. O sea, al final sí son tus compañeros de vida desde hace más de 20 años y te han visto llorar, caer, levantarte, sentir que tienes un éxito, dejar pasar ese éxito, pues ahí estamos, ¿no? ¿Y cómo arreglan las cosas? Sobre todo cuando algo puede pasar en el aire. Sabes que en el aire puede haber cierto conflicto de Claro. opiniones. Uh-huh. ¿Cómo han ido llevando esa parte de en el momento? Me pasa mucho o lo relaciono cuando eres papá, que peleas con tu esposa y no puedes arreglar la situación ahí cuando hay niños, ¿no? Es como de, ok, hay que tener la madurez para decir, este problema se resuelve en casa, pero para ustedes estar en el aire, con gente escuchándolos, con producción ahí también viéndolos, ¿cómo ha sido el tener esos encuentros? Yo creo que al final cada uno tiene su propia personalidad y llega a ser pues tan transparente que sí se nota. O sea, ha habido ocasiones que sí se nota al aire cuando alguno de nosotros no está de acuerdo con lo que el otro opinó, pero fuera del aire, si la discusión sigue, porque a veces nos enganchamos como todo mundo, sabemos que hay un límite, sí sabemos parar y yo creo que eso es por la misma convivencia que tenemos, el saber que si yo me paso de la raya te puedo ofender y que eso sí va a poner en riesgo nuestra relación, pues ahí le paras, ¿no? O de plano, si es necesario decir, ¿sabes qué? Ya no quiero discutir. Como lo haces con tu hermano o con tu novia o con tu amigo, ya no quiero discutir. Al rato lo hablamos. Y ya al siguiente día, haz de cuenta que no pasó nada, Wow. ¿no? Pero sí hemos tenido días complicados, ¿no? Incluso de salud, pero pues ahí estamos acompañándonos. Digo, al final
cada uno va madurando, cada uno tiene una forma de pensar, una familia, un grupo de amigos fuera del trabajo, pero aún así nos compaginamos bien. Ahorita que dijiste que cuando eres joven procuras no meterte como en temas que no conoces, yo lo he visto mucho con el podcast. Conozco muchos podcasters que se meten incluso a temas que no conocen y eso se hace como pues viral, ¿no? O sea, güey, ¿por qué estás opinando eso? Y la gente opina y dice, pero al final de cuentas es un foco que tienes. Claro. Y mientras no te equivoques, no tienes la oportunidad de conocer eso, ¿sabes? Entonces yo he luchado mucho con eso de que, ok, entiendo que somos un medio, que podemos dar falsa información y eso no está bien, entiendo esa responsabilidad, pero también entiendo que si no me meto en problemas nunca voy a aprender y entre más rápido me meto en problemas, más rápido aprendo y tengo la oportunidad de cambiar de opinión, lo cual se me hace bien importante. Y tienes razón, aquí lo importante es tener la capacidad de responder ante las palabras que acabas de decir, ¿no? Es decir, el dicho de uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla, tiene mucha razón, sobre todo en los medios de comunicación. Yo no estoy en contra de la improvisación, porque hoy en día ha habido una gran apertura en los medios y podemos utilizar diferentes medios para comunicarnos y eso está muy bien. Y en la pandemia, si no fuera por los medios digitales, no sé qué hubiera pasado con nosotros, ¿no? Socialmente hablando, en cuestiones de comunicación. Pero creo que al final una improvisación siempre tiene que tener detrás una preparación. Es decir, no puedes ser todólogo, pero sí puedes ir preparado, al menos básicamente, para que puedas tener ciertas respuestas y también eso te va a ayudar a generar ciertas preguntas. Si tú no despiertas la curiosidad de aprender algo más, difícilmente, Jos, avanzamos, porque entonces damos por hecho que ya lo sabemos todo o que ese foco de atención que tú llamas que está bien, porque de una u otra manera también buscamos hacernos notar, pues no siempre puede ser de una manera muy positiva. Entonces también pensar cómo quiero que me recuerden, de qué manera quiero que la gente me reconozca. Yo creo que es un punto importante para todos los que nos dedicamos a los medios, sea el tipo que sea, prensa escrita, digitalmente, al aire, en televisión, como sea, ¿no? Pero, ¿y cómo vas definiendo qué es tu preparación básica? Porque sí, o cuáles son... Ay, el gallo. ¿Cuál es lo mínimo que te preparas para un día a día? Porque tienes que leer noticias, tienes que ver tendencias, tienes que ver tantas cosas. ¿Cuál es así el kit básico de preparación? Porque son tantas cosas y si te clavas con una, ya descuidaste otra, es jalar varios hilos. Yo, por ejemplo, para este podcast, pues intento ver 2 o 3 referencias de la persona que hace y anotar como lo más interesante que a mí se me hace. Pero a veces hago tanta investigación que dije, es que yo ya sé qué me va a decir esta persona en este momento. Y se vuelve como frustrante decir, es que ¿por qué me clavé tanto? No debí clavarme tanto en ese tema y debí abrir la puerta a otros temas que ya me reservé. Para ti, ¿cuál es lo básico que debes de hacer para llegar preparado? Yo creo que diste un punto muy importante. Es decir, cuando tú defines hacia dónde quieres ir, es más fácil que vayas quitando la paja o las piedras del camino, ¿no? Al final, el panorama es muy amplio y tú decides qué camino quieres tomar. Si quieres tomar los 4 caminos de los 4 existentes que estén en ese momento, se puede, pero vas a tener en algún punto que avanzar uno más que en otro. El hecho de que tú definas qué quieres hacer, por ejemplo, en un medio de comunicación, tú defines a quién quieres entrevistar, estudias un poco a la persona. Eso a ti te da una gran ventaja porque te va a dar seguridad y la otra persona se va a sentir cómoda y agradecida de que hayas puesto interés en ella. ¿Me explico? Uh-huh. Y si resulta frustrante, a lo mejor es que esperamos mucho de alguien más. Entonces, el hecho de poder estudiar una nota y tener siempre la apertura de que algo más te puede mostrar la nota o algo más o alguien más te puede enseñar sobre la nota, ahí empieza a cambiar y se empieza a hacer apasionante incluso esta preparación básica. ¿Qué es básico? Leer. Sí, todos los días. Ahora yo he aprendido un poquito a comprender la política, a entenderla, porque también mi escuela me ha ayudado un poco. Y la madurez, el contacto con gente que se dedica a trabajar en la política también me ha ayudado muchísimo. Creo que esa experiencia es la que más me ha abonado en mi crecimiento en ese sentido. Pero si no lo hiciera, Jos, estaría tirada, ¿eh? ¿Qué te pones a buscar las noticias todos los días? Güey, o sea, tu programa empieza a las 6 de la mañana. Ajá. O sea, ¿a qué hora te da tiempo de investigar eso? Hay un chavo que hace noticias en Monterrey y las sube como a las 11:30, 12 de la noche.
Y su justificación es, me tengo que esperar a que termine el día, entre comillas, para las noticias que yo te doy, que tú ves al otro día en la mañana, sea lo más fresco posible y actualizado. Si pasó algo a las 11 de la noche, yo te lo tengo que reportar, ¿sabes? Claro, y es válido, ¿no? O puede pasar algo a las 4 de la mañana y a lo mejor la persona ya durmió, pero en ese ínter, cuando te despiertas, pues lo primero que haces es ver las noticias. Yo tenía ese mal hábito de despertarme a las 4:20 de la mañana, que es mi hora habitual, y revisar inmediatamente las noticias. Y me di cuenta que me quitaba muchísima energía. Entonces, ¿qué hago? Yo lo que hago es, duermo muy temprano, es mi disciplina, y antes de dormir reviso las notas más importantes del día por segmentos, en la local, en la nacional, la internacional. Reviso el guión que me manda el productor para saber qué va a haber en el programa y duermo. Y al siguiente día, lo que hago es, cuando despierto, es revisar en el WhatsApp si no hubo algo importante del trabajo que haya cambiado en esas horas que estuve durmiendo, y llegando a la oficina procuro llegar a tiempo, porque entonces llego con tiempo, vuelvo a revisar todo y entonces traigo la mente fresca, ya no me estresé en la mañana por lo primero que tengo que leer son noticias, a veces no agradables, ¿no? Y mi chip cambia completamente. Ese es un buen hack, que de hecho es personalizado, porque a mí lo que me hace bien interesante es que cada persona tiene sus métodos y aquí puedes platicar esos métodos y tú al escucharlo o verlo decir de alguien es como, órale, no habías considerado esa parte y se te vuelve algo fascinante y compartes con esa persona. Se me hace extraordinario el sistema que tienen en la radio para hacer equipo, sobre todo porque es algo que sale al aire, que es nacional, que todo el mundo lo ve y tú al ser un escucha te imaginas todo lo que está pasando detrás. Bueno, al menos yo así lo veo. Hay gente que supongo que nada más lo escucha y ni se da cuenta, pero a mí se me hacía fascinante de chiquito ver cómo yo podía imaginar a esa persona hablando, interactuando y ya viene el productor y entonces te imaginas al productor entrando, pero realmente cómo hace esa función, esa sinergia en la radio, ¿siempre es igual? ¿Los mismos equipos son iguales o se van adaptando cada uno? No, yo creo que al final todos vamos cambiando, ¿no? Como personas y como equipo de trabajo, como consecuencia de ese cambio personal o cambio profesional. Sí hay cambios, las relaciones cambian, los programas son diferentes. Vini y Adán, por ejemplo, con Rabling, son un equipo y son muy buenos amigos míos, pero ellos se llevan diferente a cómo nos llevamos nosotros, o a cómo se puede llevar Ale y Gonzalo en Los Hijos de la Realexa, o a cómo trabaja Iker solo, o Loreta sola, o Chuyo solo, o a lo mejor Karen y Jere en la noche. Tiene que ver también la personalidad, la edad, los gustos que se comparten. Evidentemente, pues es como en la escuela, ¿no? Haces tu grupito de amigos y con ellos te vas enfocando para trabajar y sacar adelante el trabajo final del mes o del año, ¿no? Y como en kit básico, es que a mí se me hacía, cuando los escuchaba en la mañana todos los días, digo, ustedes Gracias. Trascendieron en todas las generaciones. Gracias. Se me hacía interesante o yo lo veía muy lejano de que yo nunca voy a poder tener un espacio así, o sea, para entrar a EXA, sobre todo específicamente en esa estación, solo son 3 personas en la mañana, siempre están ellos. ¿Cómo voy a ver un espacio para mí en ese lugar? Aparte yo sin tener esa formación, porque no es algo que me interese así, ¿sabes? Pero sí me gustaría tener un espacio. Y cuando vi los podcasts que dije un micrófono, ver que o sea, tener ese aforo y esa exposición a la gente, se me hizo increíble, pero siempre me ha llamado la atención cómo se conforman los equipos. Tiene que haber un productor y ya, y quién lanza, quién monitorea todo, cómo es ese flujo de trabajo. Bueno, ya la dinámica de trabajo de una manera más estratégica y profesionales, pues sí, hay productores que se encargan de 3 personas. En este caso, nosotros funcionamos así, con un productor, que es el que busca toda la información, está al pendiente de las fuentes de información de los noticieros que en este caso que tenemos en EXA con los reporteros. Entonces selecciona la información más importante y después está nuestra productora técnica. Ella se encarga de todo el monitoreo en la parte operativa, ¿no? La consola, mandar a corte, regresar, que salgamos a tiempo. Entonces ella trabaja muy a la par del productor para que no podamos perder tanto tiempo hablando, porque también pues hay un compromiso comercial y se tiene que respetar el compromiso que se tiene con el cliente de tu spot. Va a salir a las 5:20, a las 5:20 tiene que salir, ¿no? Okay. O si hay un control remoto, revisar que esté bien el sistema operativo, que funcione bien el operador, que funcione bien el operador máster que está en el control, que el locutor tenga la información, que el ejecutivo de ventas esté ahí por si algo se ofrece con el cliente. Sí es un trabajo muy grande porque a lo mejor solo nos enfocamos justo a los que estamos en el micrófono, pero atrás hay muchísima gente, la gente de continuidad,
que está checando que los comerciales salgan a tiempo, que todo esté bien, programación musical, que la canción esté sonando, que venga editada, que sea la versión apta para radio, checar su fórmula, cómo lo va a hacer, que eso es súper interesante. La gente de digital, que también ahora pues trabajamos mucho toda la cuestión de los medios digitales, imagen, promoción, mercadotecnia, ventas, o sea, es un mundo de gente, Y es una persona sentada contabilidad, escuchando ese tipo de cosas. claro, contabilidad, Sí. misceláneos, ¿no? Sistemas, ingeniería, mantenimiento, recepción, limpieza. O sea, en verdad, nosotros solamente somos la voz de toda la gente que trabaja en un corporativo. En nuestra empresa somos 70 personas aproximadamente. Ok. Entonces es una empresa grande. Y algo que me gusta de Exa, y ahorita decías, ¿cómo le hago para tener un espacio en la mañana si siempre están los mismos? Yo creo que algo que ha caracterizado a Multimundo es que es una empresa que no genera mucha rotación. Y cuando te preguntas por qué, es porque tal vez está brindando las condiciones necesarias para que la gente se quede y no se quiera ir. Porque yo te voy a decir, este ha sido mi primer y único empleo formal. Y llevo ahí 25 años casi voy a cumplir. Entonces, a mí nunca me han corrido, nunca me han dicho ya vete, gracias por participar, o nunca me han puesto condiciones en las que yo diga ya no quiero y ya me voy a ir ahorita. No ha sucedido. Y eso también habla del ambiente que se tiene en la empresa. No puedes ser amigo de todo mundo, pero es un ambiente tranquilo que te permite trabajar y que te permite hacer tu chamba sin que alguien más esté entrometiéndose todo el tiempo. Y eso es muy bueno, ¿no? Yo sé de casos de a lo mejor hay empresas que constantemente tienen rotación en el personal, específicamente en locución. Y dices, pues, ¿por qué no ha durado tanto, no? Si era bueno, ¿qué pasa? O a veces la radio no es para ti y ya estando en un micrófono te das cuenta que no es tu estilo de vida, que no es lo que querías, que no eres el famoso que esperabas que iba a ser, que iban a ir por ti con limusina y a darte gratis todo en los restaurantes, porque también, pues tristemente hay gente que se acerca al medio para conseguir fama. Pero al final yo siempre digo, yo como locutor estoy al servicio de, mi trabajo se pone al servicio de la gente. Y si yo tengo este talento o este don, lo tengo que aprovechar de buena manera. Y habrá gente que dice, ¿cómo puedes durar 25 años haciendo lo mismo? Porque para mí no es lo mismo. Todos los días es algo diferente, Jos. Todos los días aprendo algo que me ayuda a mantener los pies en la tierra y saber que si yo no me permito aprender, me voy a quedar atrás. Y no me refiero a solo a una cuestión de competencia, sino teniendo a lo mejor más habilidades o más talentos que puedo descubrir, se quedan dormidos, ¿no? Por no avanzar. Pero a mí se me hace fascinante el cómo haces esa alimentación continua y de no volverte un robot, de hacer lo mismo siempre, porque de hecho, en teoría sí es lo mismo siempre. Llegas a la misma hora, te pasan las mismas noticias, siempre los mismos, siempre el espacio de comerciales, las mismas pausas. Sí debes de tener cierta madurez de decir, ok, si me quedo aquí me voy a estancar. ¿Cómo es esa parte de decir, tengo que renovarme, o sea, tengo que aprovechar esto, tengo que volverlo más dinámico porque efectivamente se vuelve aburrido? Yo lo veo mucho y lo noto con los procesos. Mi generación está muy acostumbrada a querer todo rápido y no tienes este tiempo de decir, es el proceso el que está llevándolo y no me tengo que fijar en la meta final o cuándo va a terminar este programa. Me tengo que fijar en cada uno de esos días de este proceso, hacerlo diferente y aprovecharlo. Pero mi generación no se dedica a eso, se ve a cómo llego lo más rápido al final y pasa. Y el proceso se vuelve agobiante totalmente porque es un día de decir otra vez aquí, otra vez esto, sigo sin avanzar. Pero tú, ¿cómo le has hecho para que la radio te dé ese refresh y decir, pues sí, es un día distinto? O sea, yo lo veo mucho con la gratitud y agradecer y sentarte a escribir qué pasó en tu día. Eso te hace totalmente que lo que escribiste ayer sea diferente a lo que escribiste hoy, ¿sabes? Y eso a mí me da ese parámetro de decir, ok, ya hay algo distinto en este día, pero para ti en la radio, ¿cómo ha sido este refresh del día? Yo creo, Jos, que al final todo es una rutina. O sea, no nos podemos engañar. Respiras de manera rutinaria, de manera natural e inconsciente. Comes de manera rutinaria. No lo mismo, pero comes. El hecho de comer, el hecho de parpadear, de moverte, todo es una rutina. Tener a tu pareja y estar con ella todos los días es una rutina. Todos los días, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú descubres que dentro de la rutina la conviertes en disciplina? Si tú la rutina la conviertes en disciplina,
la mentalidad cambia. Entonces, para mí es una disciplina llegar a tiempo. Para mí es una disciplina y un reto mandar a tiempo a un corte comercial. Porque a lo mejor ayer no pude, porque me extendí y no tuve la capacidad de sintetizar una idea en el menor tiempo posible, con claridad, y mandarlo. Y eso para mí me representa un reto para hoy. Ok. Entonces, para mí la rutina, yo no lo veo como rutina, yo lo veo como disciplina. Y sí, las generaciones son diferentes y no está mal querer tenerlo rápido, no está mal querer llegar pronto, no, porque funcionamos diferentes. Incluso hay personas de mi generación que funcionan diferente a mí, ¿no? Que no les funciona la rutina, que les funciona hacerlo todo como vaya saliendo en el día, y así está bien, ¿no? Yo creo que cuando ya no está bien es justo cuando algo te deja de interesar. Cuando le pierdes interés a las cosas es cuando ya no va a haber ese éxito que esperas. Y no me refiero a un reconocimiento por parte de la gente, sino el quedarte satisfecho con lo que estás haciendo. Ese es el éxito más importante. Yo te puedo decir, a mí la estación me sigue dando grandes recompensas. Llevo años, me gusta lo que hago y eso me ha motivado a querer hacer más. Esa rutina de despertar o esa disciplina de llegar a tiempo, de hacer mis cosas, de tener un orden incluso hasta para dormir, ha resultado un beneficio para mí. Si no, no tendría 24 años aguantando esto, ¿no? ¿Y cómo mantienes? O sea, entiendo esa parte, pero me sigue causando esa curiosidad de cómo mantienes el interés de, ya lo dominaste, o sea, 24 años haciendo lo mismo, yo creo que ya eres muy bueno haciendo eso, ¿sabes? Y obviamente son buenos haciéndolo, pero sí, yo creo que algo que escuché una vez que platicaste fue la historia de una persona que les marcaba todos los días y después esa persona, creo que era por un familiar que tenía enfermo y después ya no les marcó y después les dio la noticia. Esas cosas o ese tipo de historias es como, wow, estamos trascendiendo, mi trabajo está trascendiendo todos los días. Para mí sería como esa flamita de querer dejarla viva pero tú lo notas así, ¿es algo importante para ti? Sí, o sea, definitivamente lo que te alimenta son las cosas que realmente puedes sentir, que te mueven, que te hacen sentir vivo. Tú decías ahorita, puedes llegar de una manera muy automática o robótica a hacer las cosas. Y así funcionan las máquinas. Pero si tú no te mueves, si tú no te conmueves, si tú no te apasionas, si no te enojas, porque hasta es un sentimiento válido en el momento, si no lloras por la emoción de alguien más, pues entonces sí estás haciendo todo de manera robótica. Y no nos referimos solo a la comunicación. Yo creo que las personas, cualquier profesión que están ejerciendo ahorita, si no les apasiona, un médico se tiene que apasionar con su paciente. ¿Cuántas operaciones puede realizar al día un médico? O un pediatra, ¿cuántos niños puede revisar al día? Y si no le apasiona el atender a los niños, el saber que puede salvar a alguien, que puede detectar una enfermedad, que puede darle tranquilidad a una familia a través de un diagnóstico, se va a cansar. ¿Te has estancado tú alguna vez que dices, necesito un refresh de algo? Claro, ¿Sí? Claro. Digo, al final, yo creo que todos en la vida hacemos una pausa que es muy válida, porque también necesitas desintoxicarte y dejar de cargar cosas que ya no funcionan. Cuando uno dice, esto ya no me funcionó, fue muy bueno durante un tiempo, pero lo tengo que dejar ir, empiezas también a madurar y empiezas a aceptar que las cosas van cambiando, que tú vas cambiando, que tus amigos van cambiando, que las relaciones cambian y que tienes que adaptarte a ellos. Si no te adaptas, vas a sufrir más. Entre más fácil te adaptes a las cosas, menos sufres. Entre más, pues, a lo mejor humildad tengas para aprender del otro, por muy nuevo que sea o inexperto que sea, vas a pasarla mejor, ¿no? Yo me sorprendo cuando llegan chavitos a la empresa y de repente es así como, bueno, ¿y este qué va a ofrecer? Pues tiene mucho que ofrecer, porque a lo mejor él trae algo que a mí ya se me olvidó, que yo ya dejé pasar hace 20 años. Y él me lo va a recordar a través de sus actitudes, de sus acciones, de su energía. Y a lo mejor yo a él le puedo inspirar para decir, bueno, si ella que tiene 24 años sabe que se tiene que preparar todos los días, pues yo también lo puedo hacer. Entonces empieza un intercambio interesante de experiencias que van abonando a la vida de todos, ¿no? ¿Crees que tenga que haber como un cierto tiempo para que tú vuelvas a reflexionar y te pares y te des esa pausa? Porque muchas veces estamos tanto en la rutina, tan acostumbrados a la disciplina, que se nos olvida hacer esa pausa creativa. Yo lo vi hace poquito con el podcast, llegué al episodio 100 y yo me di cuenta que si tú hablabas de, no sé, de carreras, yo ya tenía una referencia que te quería dar sobre eso. Y ya todos los episodios era lo mismo. Entonces es que necesito una pausa para adquirir más información y tener cosas nuevas que decir. Si no, voy a seguir siendo el mismo robot diciendo las cosas.
pero me di cuenta hasta que llegué ya a 100 episodios. Si yo hubiera podido, lo hubiera hecho antes, ¿sabes? Pero si no aprendes que tienes que tener cierto tiempo de, ok, vamos a poner ahora este límite de tiempo, 20 episodios y me doy una pausa, 20 episodios y me doy una pausa. Pero si vas como tren, nunca te das cuenta, nunca tienes ese momento, ¿tú lo ves así o ya te va surgiendo naturalmente? Por ejemplo, a ti, ¿cómo supiste que tenías que llegar ahí? Es decir, ¿tú sí consideras que hay un tiempo para que la persona se dé esa pausa? Para mí sí es... Yo personalmente me aburro muy rápido y me aburro de las cosas. Entonces, al menos si estoy haciendo algo rutinario, yo creo que 2 meses tengo que cambiar las cosas y tengo que cambiar alguna variable. Por ejemplo, en mi trabajo, me doy ese tiempo de 1 mes o 2 meses de hacer lo mismo y después me aburro tanto que tengo que cambiar la variable. No cambiarme de trabajo, pero por ejemplo, el solo incluso lugar de trabajo, moverte a la silla de enfrente o comer en el lugar de enfrente, te genera una nueva panorámica y esa nueva panorámica, no me había dado cuenta que ese hoyo estaba ahí, y es información que le vas metiendo a tu cabeza. Y así aprendo yo soy muy observador, entonces el simple hecho de irme por otra ruta, en lugar de tomar Zaragoza, tomo Constituyentes, es, no había visto esto acá, no había visto acá, entonces es información nueva para mí, pero sí tengo un deadline de decir este tiempo, porque si no me vuelvo un robot. ¿Y estás de acuerdo que las personas funcionamos diferentes? Es decir, a ti te puede tardar cada 2 meses, a mí me puede llegar cada año, a alguien cada 5, pero aquí yo creo que lo importante es, si tú estás consciente de lo que estás haciendo, entonces es más fácil que te des cuenta cuando necesitas o tienes hambre de algo más. Si tú no estás consciente de lo que haces y lo haces porque tienes que hacerlo, porque es tu chamba, porque estás esperando la quincena, difícilmente puedes darte esa pausa. Si estás diario cocinando para los hijos porque tienes que, diario atendiendo al marido porque tienes que, diario pasando a los niños porque tienes que, te vas a cansar. Pero entonces pasa lo que acabas de decir. Si yo cambio mi forma de pensar y digo, voy por mis hijos y en el trayecto voy cotorreando con ellos, agarro otra ruta, hoy en lugar de comer lo que ya tenía pensado, pues vamos, compramos una pizza, echamos un helado, no pasa nada. Y de vez en cuando hacer esos cambios y esos tintes son los que te van nutriendo para esos cambios y esas pausas. Y la pausa no es mala. Yo creo que lo que está mal es hacer lo mismo solo para sobrevivir. Porque hay gente que así se mantiene, ¿no? Trabajo para sobrevivir. Estoy con mi esposo porque no me queda de otra. Tengo este mismo grupo de amigos porque pues ya me conocen y qué miedo conocer a alguien más, ¿no? Si te quedas en esa pausa obligada, es muy diferente a tener una pausa para reconocerse. Y algo que he notado de ustedes mucho es esa adaptabilidad a los cambios, porque perpetuar durante 20 y tantos años en un mismo medio es bien complejo, sobre todo con estos cambios tan rápidos que ha habido en estos últimos días. Digo, ustedes creo que intentaron alguna vez hacer streaming de tener las cámaras, no sé si funcionó y si sigue o no, pero a mí me gusta escucharlos todavía en la radio, pero ustedes tienen que estar disponibles para todos los formatos, incluso en pandemia tuvieron que adaptarse a, pues, trabajar desde tu cama o desde donde estuvieras. ¿Cómo ha sido para ustedes adaptarse a esos tipos y rutinas de trabajo? Claro que ha sido un reto. Digo, al final un reto para nosotros, un reto para el ingeniero en sistemas, un reto para el ingeniero Morales, para mi jefe. Fue un reto para todos, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a trabajar así y esto vino a sacudirnos y esa fue la pausa que necesitábamos. Okay. O sea, la pausa no fue literalmente detenernos. La pausa aquí fue hacerlo diferente. Entonces, ¿cómo las palabras van tomando un sentido de acuerdo a la necesidad y al momento de cada persona? Nuestra pausa fue la pandemia, pero nuestra pausa fue cambiar y a lo mejor emigrar un poquito a la parte digital que le habíamos tenido cierto desconocimiento y que nos enseñó a ser más creativos, menos dependientes en muchos sentidos, a comunicarnos más rápido, hacer más cosas. Entonces, creo que esa también se puede considerar una pausa, ¿no? ¿Y hubo cierta resistencia por parte del equipo para esto? Decir, pues es que yo no quiero ir a trabajar en mi casa, o yo no me acostumbro a estar aquí, o yo no quiero que me vean en redes sociales. No, yo creo que no. Yo creo que, mira, al final sí no es lo mismo, y tú lo sabes, no es lo mismo trabajar con un equipo profesional, ¿no? Tienes tus computadoras, tienes los micrófonos, tienes los audífonos, tienes el espacio adecuado para hacerlo, que estar en casa. Sí hay una gran diferencia. Hablando de cuestiones técnicas, no es la misma, el mismo nivel de profesionalismo.
no en aparatos, pero sí en la entrega. O sea, sí, la Ok. persona ponía todo para que saliera muy bien el programa. Obvio, mi micrófono de Guitar Hero, pues no se va ¿no? a comparar con el micrófono que tengo en la cabina. Sí. Ni mis audifonitos de 350 pesos no se comparan a los profesionales que nos da la empresa. Pero al final jalaba y funcionó. Entonces, nos pudimos adaptar bien y creo que esta parte de cuidarnos entre todos, de desear que todos estuviéramos bien, que nuestras familias estuvieran bien ante la pandemia que fue tan dura, pues hacías el trabajo más ligero, ¿no? Porque ya se enfermaba un compañero y estabas al pendiente y se enfermaba otro y entonces entrábamos como un poquito en pánico y hacíamos esa red de contención, de amistad, de decir, a ver, estamos aquí, no pasa nada, te estoy viendo, ¿cómo te sientes? Y eso nos alivianó muchísimo. Siento que la familia Exa personalmente, yo he platicado con Iker Vega también, se me hace muy así, que son como una familia, son muy unidos, son una comunidad y eso se transmite a través de la radio. Entonces creo que la gente que ha escuchado Exas es una comunidad muy grande y mi pregunta es enfocada a esto, ¿cómo transmiten esa comunidad? ¿Cómo incluso el ponerle el nombre a los papayos a ustedes, pero también a quienes escuchamos la radio, cómo ha sido ese proceso de generar una comunidad que ahorita es bien difícil y mucha gente se pelea eso, se pelea la atención y ya que tiene la atención busca hacer una comunidad, un nicho en donde pueda pues vivir de esto, ¿no? Pero ¿cómo ha sido hacer comunidad desde antes y perpetuarla a través de las generaciones? Pues yo creo que sí, el darle lugar a la gente. Yo siempre reconozco que sin la audiencia, pues nosotros no estaríamos. O sea, siempre hay que darle lugar a la gente que te escucha o a la gente que te ve, porque al final es la que te pone ahí, es la que decide que sigas ahí. Los clientes juegan un papel importantísimo porque confían en el producto que nosotros ofrecemos. Yo creo que también al final, cuando tu relación es auténtica, porque a lo mejor somos buenos amigos, no íntimos entre todos, pero somos buenos cuates, buenos compañeros, eso también se siente, ¿no? Cuando tú tienes una buena relación con tu pareja, la gente lo percibe, lo ve y quiere estar contigo. O cuando tú eres una persona agradable, la gente quiere estar contigo. Y cuando no, dices, lo mismo pasa al aire, ¿no? Cuando la gente escucha que nosotros traemos un buen cotorreo y los hacemos parte de la comunidad, porque pues al final la papaya, bien lo dices, es una comunidad, somos todos. ¿Cómo se ha hecho? Con el respeto a la gente, el cariño a la gente, la dedicación al trabajo, los años, porque es muy difícil mantenerse. Tú puedes generar comunidad hoy en día y mantenerse es dificilísimo, porque hay tanta probabilidad de elegir algo más, tienes tantas ofertas hoy en día de escuchar y de ver, es tan amplia que te puedes ir con quien quieras. Pero el hecho de que ya la gente sepa que es parte del programa, bueno, nos aprendemos los nombres de nuestros radioescuchas y los escuchamos y los conocemos y de repente te escribe fulanito y oye, hoy hay fiesta en mi casa, ¿jalas? Jalo. Pues yo sí voy, ¿no? Okay. Digo, porque al final, pues terminan siendo cuates y terminamos siendo amigos de muchos de ellos, de ir a las fiestas, a convertirnos hasta padrinos. Órale. Yo he sido madrina de primera comunión de algunas chiquitas que nos escuchan y eso genera hasta cierta familiaridad con ellos, ¿no? Sí, incluso hasta con los invitados que tienen. Digo, hace poquito escuché al gobernador que fue hace como 2 semanas y lo escuchas muy distinto y sabe al espacio al que va, que es de camaradería, de hermandad y se porta hasta incluso, se deja de ser político y se vuelve la persona a hablarte de las cosas interesantes. Y eso está increíble, cómo pasa con cada gobernador que ha pasado, con cada alcalde y para cada persona que va al espacio es como de, ok, vengo a relajarme con los papayos. Eso es bien importante. Sí, al final lo que queremos es que la gente se sienta cómoda, ¿no? Ninguno de nosotros tres no es reportero, no es periodista. Nosotros somos comunicadores. Solo David es comunicólogo. Uh-huh. Jos es licenciado en diseño gráfico. Yo me dediqué a la literatura. Pero al final, pues sabemos que lo que queremos es que la gente se sienta bien, que se sienta a gusto en el programa, que el cliente cuando llegue esté contento. De repente llega el cliente y nos dice, estoy muy nervioso porque nunca me han entrevistado. Sí. Digo, tú eres el experto. ¿Nerviosa yo? Porque no sé qué te voy a preguntar. Tú manejas y conoces tu producto a la perfección. Entonces, el platicar con la gente pasa, muchas veces con los políticos se da.
Hay políticos que los conocemos mucho antes de que se dedicaran a la política. Ya traíamos una relación de amistad antes de. Sí, al momento de la entrevista, en lo personal, yo procuro mantener cierta línea para darle el respeto que merece su trabajo, para que él pueda respetar el mío. Y fuera del micrófono, pues seguimos echándonos la cerveza como a veces pasaba, ¿no? Ahora con menos tiempo, sí, porque según ellos trabajan. y tiran madreados, o sea, ustedes les tiran carro a algunos y sí los ponen en situaciones incómodas, pero pues también saben a lo que van y con quién se están llevando, ¿no? Sí, y al final es la forma, ¿no? Yo te digo, yo procuro, a mí me gusta ser como muy respetuosa y yo, por ejemplo, les hablo de usted, aunque sean secretarios muy jóvenes o funcionarios muy jóvenes, porque marcamos una línea de respeto. Ya de ahí en fuera podemos ir a tomarnos una cerveza y platicar cosas personales. A mí lo que me gusta es que sí, justo cuando yo he tenido la oportunidad de tener 2, 3 amigos que han trabajado en la política y que ya no están y siguen siendo buenos amigos, poder echarnos una cervecita de vez en cuando y platicar cosas de la vida, en verdad, de la vida tal cual. Que eso, yo hace poquito me preguntaban que qué es como lo que más rescato del podcast y yo esas relaciones, o sea, que esas pláticas de 1 hora o media hora son extraordinarias y aparte después con las personas te puedes hablar y que, oye, ¿sabes qué? Ocupo un paro aquí, ocupo no sé qué, oye, ¿qué te parece? Y no tanto de mí hacia allá, sino de allá hacia acá también me ha pasado muchísimo y eso es lo que más rescato de tener este espacio. Claro, te ayudas a generar nuevas relaciones, nuevas amistades, incluso te cambia el panorama de la persona. A veces uno es muy prejuicioso y dices, ay, este va a ser un higadito o esta va a ser, híjole, insoportable. Y cuando empiezas a tratarlos y te quitas esas etiquetas que tú mismo formulaste previamente, descubres que la persona es increíble y que puede aportarte mucho en todos los aspectos, ¿no? De acuerdo. Ya para ir cerrando, quitamos ya, ¡ay! ya 5 tan minutos. Rápido, nada más quería preguntarte inventes. cómo es tu día a día, cómo es el día a día de alguien que trabaja en radio y aparte de una carrera en literatura y que aparte también es mamá y que también es esposa. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu rutina? Porque como eres muy ordenada en rutinas, queremos seguir todas tus rutinas. Ay, mi rutina. Mi rutina empieza a las 4:15, 4:20 de la mañana todos los días. ¿Usas despertador de lunes o ya a biológico? Viernes. Ya. A veces a las 4 mi cuerpo ya está despierto. Ya nada más estoy en la cama pensando. Yo siempre me despierto agradeciendo mucho, ¿no? En silencio, agradeciendo mucho lo que yo tengo. A mí me gusta mucho orar porque soy católica, soy muy creyente. Me gusta hacerlo. Después hago un ejercicio de rutina, de ejercicios que ya tengo programados. Hago mi pequeño ejercicio de 15, 20 minutos diarios y después, pues ya me cambio y empiezo mi día, ¿no? A hacer el lunch de los hijos, el lunch del marido, dejo el desayuno listo para los 3, salgo a trabajar, regreso, hago las labores de casa, ¿no? La comida, la limpieza, atiendo a mis 5 perros, a mi gato. Wow. Y luego doy clases, tomo clases, voy por mi hijo a la escuela, regreso, en la tarde tengo que llevarlo a entrenar, el mayor pues ya se mueve solo. Ya es preparatoriano, casi universitario, entonces ya no tengo problema con el mayor. Y pues en las tardes generalmente estoy leyendo, trabajando ensayos para la universidad y ahorita escribo también para Publimetro. Órale. Me invitaron a escribir, entonces escribo también para el periódico. Y pues ya, o sea, y me dedico mucho a estudiar la cuestión de historia en general porque es lo que me gusta, historia clásica, y es a lo que me pongo a investigar y estudiar y hacer ensayos de eso. ¿Es un hobby? No, sí, no, porque pues al final sí ya empieza poco a poco a dar frutos, okay, ¿no? Después de 5 años de enfocarme y clavarme durísimo en la historia, empieza a dar frutos. Sigue siendo mi hobby porque me gusta, pero ya ahora de una manera profesional y académica. ¿No? Y eso es lo padre, ¿no? Cuando tus talentos los puedes llevar a lo profesional. Claro, ¿qué es lo que te decía? A lo mejor tú eres muy bueno para hacer podcast, pero también eres muy bueno para la ingeniería, pero también eres muy bueno para el canto. Entonces, ¿por qué limitarte a hacer una sola cosa en tu vida si para eso estás aquí? Claro, y las profesiones no te definen. Tú por ser tal profesión no es exclusivo de eso. Y a mí, mientras más elementos tenga, más puedo jugar yo con eso y tener esa holgura, ¿no? Claro, pero así es. Tere, muchas gracias por tu tiempo, gracias por venir acá. Ay, Jos, gracias a ti. Obviamente tienes abierta la puerta para una segunda parte, que quieras darte otra vuelta a cotorrar, estás invitadísima. Jos, muchísimas gracias en verdad y gracias por invitarme. Quien pueda ver este podcast, gracias también, que nos dejen su opinión. Si alguien conoce a alguien interesante que Jos pueda entrevistar, también escríbanle a Jos, porque yo creo que habemos muchas personas
todas podemos aportar algo. Claro, las historias ¿no? siempre conectan con la gente y las historias siempre son dignas de contar. Así es. Pero Muchas bueno, gracias, Jos. Muchas gracias a Tere una vez más y a todos Gracias. los que vieron o escucharon este capítulo. Les agradecemos. Nos vemos el siguiente. Chao.